Breve historia de la química. Tema 2. La alquimia. 2.4. El fin de la alquimia. Primero que nada, ¿qué es la alquimia y qué es lo que el alquimista pretendía perseguir? La alquimia fue una antigua práctica que combina conocimientos mucho más evolucionados de lo que posteriormente se conocería como química y diversos aspectos de la física. Utiliza fundamentos de astrología, tiene en cuenta el arte, la semiótica, la metalurgia, medicina, misticismo y lo esotérico. El alquimista tenía 3 metas las cuales perseguía. La primera fue la búsqueda de la piedra filosofal, en presencia de lo cual todos los metales podían ser transmutados en oro. La segunda meta fue el descubrimiento de la panacea universal o elixir de larga vida, que permitía curar todas las enfermedades, prolongando la vida indefinidamente al evitar la corrupción de la materia. La tercera y última meta fue la concreción de la gran obra, cuyo objetivo era provocar en el alquimista un estado superior de la existencia, poniéndolo en una situación privilegiada frente al universo. El fin de la alquimia es caracterizado por el espíritu de 2 médicos contemporáneos, el alemán Georg Bauer y el suizo Theophrastus Bombastus von Oingen, de los cuales comentaré más adelante. Lo que define el fin de la alquimia es la conexión entre la medicina y los fármacos y la combinación médico-mineralogista, rasgos destacados en el futuro desarrollo de la química. Georg Bauer es más conocido como agrícola, que significa campesino. Bauer se interesó en la mineralogía por la posible conexión que tenía con los fármacos. Agrícola, en 1556, publicó el libro De Re Metallica, donde reúne conocimientos prácticos entre los mineros de la época. Está escrito de forma clara y con ilustraciones de maquinaria para la minería, siendo en la actualidad un notable clásico de la ciencia. De Re Metallica es el más importante trabajo sobre tecnología química de 1700 hacia atrás, lo cual estableció la mineralogía como ciencia. Von Hohenheim fue más conocido como Paracelso, que significa mejor que Celso. Paracelso representó el desplazamiento del oro a la medicina. Mantenía que el fin de la alquimia no era el descubrimiento de técnicas de transmutación, sino la preparación de medicamentos que curasen las enfermedades, ya que en la antigüedad lo más usado para estos fines eran preparaciones con plantas. Como Paracelso provenía de la escuela vieja, se sintió convencido de la eficacia que generaban los minerales como fármacos. Paracelso se encontraba en contra de la transmutación, pero concluyó aceptando los 4 elementos de los griegos: tierra, aire, fuego y agua, y los 3 principales de los árabes: azufre, mercurio y sal. Buscó incesantemente la piedra filosofal y su función de elixir de la vida, insistiendo en que la había encontrado. Obtuvo el metal zinc, siendo considerado en ocasiones como el descubridor, pese a que este material o aleación ya era conocido anteriormente. Paracelso continuó siendo figura de polémica por medio siglo después de su muerte, sumándole a esto que sus seguidores aumentaron el contenido místico unido a las desventajas donde la alquimia apuntaba hacia una etapa de claridad y racionalidad. Andreas Libavius, alquimista alemán más conocido como Libavius, en 1597 publicó Alquimia, resumen de los logros medievales en alquimia, pudiéndose considerar como el primer texto de química escrito con claridad y sin misticismo, atacando las oscuras teorías de las que él llamaba paracelsianas, aunque estuviera de acuerdo con Paracelso en que la principal función de la alquimia era auxiliar a la medicina. Libavius fue el primero en describir la preparación de ácido clorhídrico, tetracloruro de estaño y sulfato amónico. Descubrió la preparación del agua regia, mezcla de ácido nítrico y clorhídrico, por la capacidad que tenían para disolver el oro. Libavius sugirió que sustancias minerales se pueden reconocer por la forma que adaptan los cristales al evaporarse sus soluciones. Estaba convencido de que la transmutación era posible y que descubrir métodos para fabricar oro era un importante fin del estudio de la química.
En 1604, el alemán Johann Toll publicó un texto el cual lo atribuyó al monje alemán Basil Valenin. El volumen se tituló La carroza triunfal del antimonio, libro que trata sobre los usos médicos de este metal y sus derivados. El químico alemán Johann Rudolf Glauber descubrió un método para preparar el ácido clorhídrico por medio de la acción del ácido sulfúrico sobre la sal común. En este proceso obtuvo un residuo, sulfato sódico, actualmente llamado la sal de Glauber. Glauber estudió esta sustancia y descubrió su función como laxante, llamándola sal maravillosa, considerándola casi el elixir de la vida. Al existir una necesidad económica exigente, se dieron cuenta que era útil y provechoso el conocimiento de minerales y de las medicinas, dejando la búsqueda interminable tras el oro. En el siglo XVII, la alquimia entró en decadencia. Para el siglo XVIII se transformó en lo que hoy llamamos química.